¿Cómo están? Buenas noches. Les saluda Eduardo Ponce. En la entrevista del domingo vamos a conversar con el diputado de la República que representa nuestra zona, don Nelson Venega. ¿Cómo está, diputado? Gracias por venir. No, gracias a ti, Eduardo. Saludarte a ti, por supuesto, a toda la gente que está en sus casas viendo BTV Noticias. Diputado, ¿Cuándo volvemos sobre la mesa, Eduardo, como en los viejos tiempos? Yo creo que pronto, porque se viene, es un año electoral que la gente quiere conocer las propuestas, lo que está pasando con nuestros parlamentarios y con Chile en general. ¿Te acuerdas que hacíamos sobre la mesa cuando los dos teníamos el pelo negrito todavía? Y con hartos kilos menos. No, sí, estoy más flaquito. Lo veo que usted va al gimnasio, parece, ¿no? Bueno, trato de luchar contra la genética. Así es. Bueno, hay que hacerlo más lúdico, que todo esto es una conversación más que un interrogatorio. Diputado, bueno, queremos conversar sobre varios temas de lo que es el trabajo legislativo y nos llamó la atención, y yo creo que también a muchos profesores del proyecto de ley que usted presentó junto a su bancada, que lo reconoce también en las declaraciones, para buscar la titularidad de los docentes, que hoy en día es muy difícil y sobre todo en áreas que no logran cumplir cerca de 40 horas en las aulas. Mire, yo tengo un cariño bastante grande por los profesores. Soy hijo de profesores. Y además, cuando fui alcalde, incluso, por ejemplo, yo tengo algunas marchas donde salgo marchando con los profesores en el propio gobierno de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, yo, a pesar del gobierno de turno, yo siempre estoy y siempre voy a estar con los profesores. Además, no solo por un vínculo familiar, sino que porque si se mejoran las condiciones de dignificación del rol docente y tenemos mejores profesores, va a mejorar la educación, y si mejora la educación, mejoramos el país. Así que siempre he tenido un compromiso y entonces he mantenido un constante diálogo con los dirigentes y los profesores. Y en ese sentido he estado vinculado mucho con el presidente regional de los profesores, Francisco Rodríguez, y hemos levantado varias iniciativas, pero este proyecto de ley es muy interesante y surge desde la solicitud de ellos, y básicamente tiene que ver con la titularidad, mantener la titularidad de los trabajadores de la educación, de los profesores básicamente, aquellos que hayan mantenido 3 años continuos o 4 años discontinuos, que se les mejore o que queden en la titularidad del cargo. ¿Sabes por qué esto es importante, Eduardo? Porque, mira, por ejemplo, cualquier trabajador que está escuchando las noticias en este instante sabe, por ejemplo, que si tiene un contrato a plazo fijo, ¿ah? Y si lo renueva, después ese contrato se transforma en un contrato indefinido, que para siempre hay, salvo que fue despedido, y cuando es despedido con la indemnización por año de servicio. Los profesores no. Muchos profesores lo que tienen es un contrato, y esa contrata y se va renovando año a año. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todos los años en diciembre está muerto de miedo porque no sabe si se le va a renovar el contrato. Y más encima en el mes de marzo. Y además que va aumentando los años, van mejorando, van saliendo más profesores. Entonces, ¿cómo va a ser posible que nuestros profesores, Eduardo, y yo lo digo muy directamente a la cámara, si son nuestros profesores, son los que nos enseñaron a leer y a escribir, son profesionales de la educación, tengan que estar viviendo con esa incertidumbre laboral? El resto de los trabajadores no tienen esa incertidumbre laboral. Como te decía recién, pueden ser despedidos, pero cuando son despedidos se les paga una indemnización por año de servicio. En cambio, el que va a contrata no pasa eso. Entonces, por eso que se presentó un proyecto de ley tendiente a que los que hayan trabajado por 3 años continuos o por 4 años discontinuos, cualquiera sea la jornada cronológica de horas que se haya desempeñado, pueda decretarse la titularidad del cargo y con eso, por lo tanto, tener la estabilidad laboral que ellos se merecen. Usted señala también este proyecto de que se incluyan, por ejemplo, filosofía y profesores de arte, porque muchos de ellos hacen ¿cuánto? 20 horas. O sea, para todos los profesores en general, y sin duda yo voy a siempre estar no solo de arte, de filosofía, también la perpetuación de la historia. Usted menciona que los más perjudicados. Es que son los más perjudicados porque son los que tienen menos horas, entonces muchas veces por pocas horas que tienen no alcanzan a tener la titularidad, pero en todo caso el objetivo central, sustantivo, fundamental de esta ley es dar certeza de que va a terminar el año laboral y que para el año que viene no vaya a tener que el profesor tener que andar prácticamente mendigando por un trabajo para el año que viene. Claro, porque llega, lo decía usted, llega el mes de diciembre, vacaciones, pero vacaciones entre comillas, porque no sabe si el 28 de febrero o el 29 le van a decir que no le van a renovar la contrata. Mire, nunca es bueno hacer lo que voy a hacer ahora, pero este tema es muy humano.
es muy humano. Yo soy, como le decía recién, hijo de profesora, y lo que usted está mencionando, Eduardo, lo que tú estás mencionando, Eduardo, mi mamá lo vivió, po. Mi mamá, por ejemplo, venía y terminaba diciembre y no sabía si iba a tener trabajo en marzo. Y entonces, por ejemplo, cuando venía la Navidad, cuando venía el Año Nuevo, cuando venían los primeros 15 días de enero, mi mamá no sabía si iba a tener trabajo. Entonces, esto no es algo que esté en las nubes ni nada por el estilo. Esto tiene una sustancia, tiene un sentido de humanidad. Eso que le pasa a mi mamá le pasa a miles de profesores en nuestro país. Y entonces, usted me entenderá, por ejemplo, tú mandarías a tu hijo a estudiar para que fuera profesor si es que no se le reconoce un rol fundamental a los profesores y tienen que estar prácticamente jugando con este tipo de situaciones. Y entonces, si los niños no quieren ser y las niñas no quieren ser profesores, ¿cómo vamos a mejorar la educación en este país? Lo primero que hay que hacer para mejorar la educación en este país, hay que dignificar el rol de la docencia. Es decir, que el profesor, la profesora, ocupe un sitial social que corresponda. ¿Para qué? Para que los niños más estudiosos, las niñas más estudiosas, quieran ser profesores. Y cuando eso ocurra, los profesores van a ser mejores. Y cuando los profesores sean mejores, va a mejorar la educación. Y cuando mejore la educación, va a mejorar el país. E incentivar. ¿Cuáles son los pasos a seguir de este proyecto? No, este proyecto ya se presentó. Hay uno parecido que andaba dando vuelta ya en la Cámara de Diputados. Lo más probable es que se tienda a refundir. Y bueno, ahora hay que empezar a pelearlo y esa es la Cámara de Origen. Tenemos que votarlo. Yo le voy a pedir al presidente de la República, porque como uno tiene ya ciertos vínculos, que le ponga prioridad a este proyecto de ley, es decir, que sea discutido lo más pronto posible. Y si se discute pronto y es aprobado en la Cámara de Diputados, luego se va al Senado y ahí después vuelve del Senado a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, y con eso podría ya ser ley de la República. ¿Pero podría salir por este año, por ejemplo, o no? O sea, yo quiero que salga este año, y eso es lo que yo le voy a pedir precisamente al presidente de la República. Ahora bien, hay muchos que se van a oponer, lamentablemente, sobre todo los que ven la educación como un negocio, porque van a decir, no, y si el profesor es malo, ¿cómo lo vamos a mantener? Bueno, hay muchas otras maneras de ver cuando un profesor es malo, existen las calificaciones, etcétera, pero no por eso a todos los vamos a tener en la incertidumbre laboral. Entonces, lo más probable es que cuando se presente este proyecto de ley, los que estén en contra de este proyecto de ley lo van a rechazar o lo van a presentar indicaciones. Y lo mismo va a ocurrir en el Senado, entonces se va perfeccionando la ley. Pero yo, como le decía recién, yo voy a solicitar una reunión, en este caso con la ministra secretaria general de la Presidencia, y le voy a poner y le voy a pedir que lo priorice, cosa que lo ponga en tabla lo más luego posible el presidente de la República, para que sea discutido luego y ojalá que antes de septiembre, antes de octubre, del 16 de octubre, que es el día del profesor, de la profesora, podamos tener ya esta ley de la República. Y antes de las elecciones. Pero porque puedo perder, ya puedo perder, Eduardo, y esa es una posibilidad evidente. Pero el día de mañana yo quiero decir que por último fui al Congreso y luché y defendí. Pero que no se muestre como una bandera de lucha ocupar este proyecto. No, pero es una bandera también, es legítimo, pero también quiero decirlo, que aun cuando perdiera, por último voy a quedar en el epitafio de la historia de mi vida que saqué un proyecto de ley que favorecía a los profesores. Cambiando de tema, diputado, conversamos la otra vez cuando estuve acá en este estudio, le ofició a ESVAL por los malos olores. Esta semana que está terminando tuvimos una contingencia de malos olores, específicamente se dice de gas, que está todavía en investigación. Sí, mire, este tema de los olores no es nuevo, no es novedoso. En mi casa, de repente, estoy seguro que la gente que está en su casa también de repente salen malos olores. Y yo vivo en Calle Larga, en Pocuro. Y eso significa, por lo tanto, que este no es un problema nuevo, este es un problema que se ha generado durante mucho tiempo. En la época en que yo era alcalde ya tuvimos reuniones con ESVAL, nunca hubo una solución, nunca, jamás hubo ninguna solución. Entonces, el problema es que ya esto se ha ido agravando con el tiempo. Si usted, por ejemplo, recorre las calles del sector céntrico de los Andes y sus alrededores, se va a dar cuenta que durante todo el año hay mal olor. Y lo que es peor, yo creo que tal como decía el otro día en un discurso en el Congreso, eso tiene que ver con la dignidad de la gente, porque ¿cómo va a invitar usted a cenar a alguien a la casa? Por ejemplo, imagínese unos parientes, alguien que viene de Santiago y está cenando y con olores que son insoportables muchas veces. ¿Y qué le respondió ESVAL al oficio? No, estoy peleando con ESVAL. Estamos peleando firme. Pero el otro día ya tomó una situación compleja. De hecho, el lunes yo todavía estaba en la mañana porque yo me voy el lunes a mediodía a Valparaíso. Y claro, surgió este tema de los olores que ya no eran olores, sino que eran gases. Y se generó esta alarma colectiva. Entonces, ya ni siquiera sabemos si que son
cuáles son los tipos de olores que existen. Y ya no sabemos si solamente son nauseabundos o hediondos, sino que pudieran ser peligrosos para la salud, como ocurrió el día lunes. Y en ese sentido, como yo ya tengo una pelea con ESVAL, porque ya la tengo, y con las estructuras superiores, lo que le he solicitado yo a la superintendenta, primero de electricidad y combustible, es que venga a fiscalizar, porque ellos son los entes que fiscalizan el tema de los gases fundamentalmente, para ver la peligrosidad del gas. Y luego también he solicitado que venga el superintendente de servicios sanitarios para que de una vez por todas regule y fiscalice como corresponde el tema de los olores, ver de quién es la culpa. En una de esas no es de ESVAL, en una de esas es de la municipalidad. Pero que hay que ir descartando. Pero hay que investigar. La única forma para descartar. Es que no hemos acostumbrado a vivir bajo esas circunstancias y yo creo que no podemos seguir bajo ese tema. Y si yo soy diputado de esta zona, a lo menos tengo que tratar de representar los intereses y ser la voz de las inquietudes que se manifiestan acá. Diputado, esta semana la noticia que ha marcado la pauta, usted perteneciendo al mismo partido, ¿está dolido el Partido Socialista con la ex ya senadora Allende? Porque lo confirmó ya el Tribunal Constitucional. Ah, claro. Se le notificó, tiene razón. Mire, yo creo que aquí se le ha hecho un daño. Es que hay mucha gente que cree que aquí la senadora hizo un acto de corrupción. Y en realidad y en rigor lo que yo quiero decir es que aquí se iba a realizar una situación que creó el propio presidente de la República. El propio presidente de la República fue y le solicitó a la senadora que le vendiera su casa, la casa del papá, que yo la conozco, entre paréntesis, no es un inmueble, es una casa museo prácticamente que tiene, fueron donde se desarrolló parte de la historia de Chile, ahí se reunía Alessandri con Allende. Allende. No, la Fundación Allende está en otro lado, no, ahí en esa casa se reunía Alessandri con Allende, Frey con Allende, o sea, es desde la década de los 50, gran parte de la historia política de Chile está establecida en esa casa. Entonces, el presidente quiso comprar dos casas, la de Elwin y la de Isabel, la de la sucesión Allende. Esa fue una idea del presidente de la República. No es que la senadora hubiera querido vender para ganar plata, no, fue una idea para mantener una casa museo con parte de la historia de Chile. Y cuando la compraron lo hicieron mal. Y claro, la senadora evidentemente también debería haber sabido y eso se... Pero usted, abogado, ella firmó el patrocinio. Por eso, ella firmó un mandato. Y el tema es que para que la gente sepa también, o por lo menos lo tenga como antecedente, cuando llega un papel, abajo de los papeles administrativos siempre van unas cosas que se llaman moscas, en el pie de página, donde está avisado, se le hace una mosca por los controles jurídicos que ha ido pasando. Claro, pues si la senadora ve que tiene 17 moscas, vio que está avisado como correspondía y le pone la firma y dice esto es legal. Bueno, no era legal, la situación es que ya no tenemos a la senadora Isabel Allende como senadora y yo creo que aquí se ha cometido un error por parte de la senadora Isabel Allende, se ha cometido un error más grave por parte del gobierno y también me arriesgo a decir que también se ha cometido una especie de error por parte del Tribunal Constitucional porque ahora van a empezar a caer varios parlamentarios que hicieron contratos. Contrato. Se prohíbe hacer contratos con el Estado. O sea, quienes asumieron el año 2022. Para atrás era otro ejercicio, o sea, estaban en otro periodo. Juraron el 2022 en adelante y no se puede tener un contrato con el Estado. Una empresa limitada, ahora cuando son acciones, por ejemplo. Si yo tengo un contrato, pido un crédito, firmo un contrato al Banco Estado, el Banco Estado es una empresa del Estado, que es distinto a arrendarle un inmueble, por ejemplo, como ya está en mira un senador de Renovación Nacional. Hay varias, es que, mire, yo creo que el fallo y la resolución del Tribunal Constitucional es mala. Fidel Espinosa también escuché. Está Fidel Espinosa, está Cruzcoque, está el senador Juan Castro, está la diputada Osandón. Yo creo que ella dice que tiene 0,6% pero tiene de acciones. Entonces, ¿cuál es el tema? Que resulta que es muy complejo. Yo creo que se cometió una comedia de equivocaciones y lo lamento porque en el fondo a la mayoría de la gente a lo mejor no le gusta la senadora Isabel Allende, pero ella fue elegida. Fue elegida popularmente, democráticamente. ¿Usted cree que el Partido Socialista, o no sé, en este caso, se le pasaron la cuenta al gobierno al perder la Cámara de Diputados a la presidencia? ¿Con este empate que se produjo? No, porque nosotros los socialistas votamos todos por la candidatura del Frente Amplio. No, pues le pregunto, porque toda la gente no está pendiente de bueno. la Cámara de Diputados. No, claro, tiene razón usted con su pregunta. Mire, lo que pasa es que este tema es mucho más, se realizó antes. La elección de la Cámara de Diputados solo se realizó el lunes pasado y a pesar de estar molestos con el Frente Amplio,
porque los abogados que cometieron este error son todos del Frente Amplio y los ¿Y quién ministros estaba también. disputando la presidencia era del Frente Amplio? Aún así la apoyamos, todos, y votamos todos a favor de ella disciplinadamente. Pero evidentemente se cometió un error por parte de un partido y da legítimo derecho para que nosotros tengamos molestias, pero entendemos, eso sí, que la otra fórmula era que ganara la derecha y eso tampoco lo podíamos permitir. ¿Y usted está de acuerdo que la presidenta de su partido sea la candidata presidencial? Son situaciones que se tienen que ir resolviendo y yo lo que quiero principalmente es que tengamos la capacidad de generar la mayor unidad posible desde el centro hasta la izquierda para aglutinar las fuerzas necesarias para poder derrotar a la derecha en noviembre. Diputado, queremos agradecerle que nos acompañe. Sea quien sea el candidato, pero ojalá que salga a través de una primaria que sea lo más competitiva posible. Diputado, muchas gracias por acompañarnos este día domingo. No, muchas gracias a usted y saludar, por supuesto, a toda la gente de mi zona, de la Concagua. Que esté muy bien. Chao. Quédese con nosotros, vamos a la pausa y ya regresamos con el resumen de noticias.